era cómo se comportaba el complejo enzima sustrato, dependiendo de las etapas de reacción que ya vimos, ¿no? Que era enzima sustrato, producto. Es el esquema de reacción, como lo propone Michaelis, donde solamente se forma el complejo enzima sustrato y de ahí inmediatamente se forma el producto. La formación del complejo es reversible, pero la formación del producto es irreversible. Entonces nombramos esto como K1, K-1 y K2. Pues para cada etapa de reacción individual, sacamos qué ecuación definía cómo se comportaba, ¿no? Cómo se conformaba, ¿no? Cómo se formaba el complejo enzima sustrato, cómo se rompía o se regresaba a esa reacción, a esa etapa de absorción, y cómo se formaba el complejo, bueno, se liberaba el producto directamente. Entonces tenemos varias ecuaciones, definimos cómo se definía el cambio de la concentración respecto al tiempo del producto, del sustrato y del enzima. Dijimos que el enzima, yo añado un enzima, la cantidad que sea, y va a haber dos formas en las que esté, ¿no? Tenemos una forma en la que está libre y otra forma en la que esté como complejo enzima sustrato. La suma de esas dos formas es la enzima que yo estoy agregando, que es la enzima inicial. Eso es lo que yo puedo saber, ¿no? Cuánto yo estoy agregando. Pero cuánto enzima libre y cuánto complejo se está formando, pues eso no lo sé. Entonces tengo que llegar a una expresión en la que, una expresión matemática en la que ya pueda saber, poder definir las concentraciones, por ejemplo, de sustrato o de enzima inicial. Si yo pongo una función una ecuación en función de una etapa en la que no controlo o no puedo medir, no puedo resolverlo. Entonces, la cuestión se llama Michaelis-Menten, pero también Michaelis-Menten propuso una etapa inicial, bueno, una ecuación inicial. Luego Briggs-Haldane la complementó o propuso otras consideraciones. La que ustedes ven, bueno, si la hubieran revisado, hubieran visto la de Michaelis-Menten, Briggs-Haldane, que es la que hace eso. Entonces vamos a pasar primero con la de Michaelis-Menten, porque primero ellos propusieron. ¿Qué es el equilibrio, chicos? Un punto donde no varían ni reactivos ni productos. Se mantienen las concentraciones, se mantienen. ¿Qué diferencia hay entre un equilibrio y estado estacionario? El estado estacionario depende del tiempo. El equilibrio no se sustenta. Sí, ahí pueden también. Sí, el equilibrio tarda en llegar, pero no es. No se caracteriza por su Sí, se caracteriza. O sea, sí necesita un tiempo para llegar al equilibrio, pero sí no es parte de su circuito. ¿Qué más, chicos? Si ese equilibrio, ¿sobre qué tema piensan se trataría? Como una constante de equilibrio, por ejemplo. Eso no lo veo. Analítica. Química orgánica. Sí,
analítica, ¿no? ¿Cuál? Analítica. ¿Analítica? Ok, no sabía. Bueno, pero tenemos que ver la termodinámica primero, ¿no? No, ¿No? no. ¿A poco no vieron la constante de equilibrio, por ejemplo, de las reacciones? Pero en química analítica. ¿No vieron el termo? No, termo va después. Primero va analítica y ya después va termo. Bueno, pero ya lo entiendo. ¿Ya? Ok. Bueno, en química analítica se ve la aplicación, ¿no? Pero el termo es la base. Bueno, no que llevar un termo para poder llevar eso en química analítica. Bueno, entonces el equilibrio tiene que ver más con termodinámica. Y el estado estacionario no. ¿Qué era el estado estacionario? Una propiedad no varía con el tiempo. El que es estacionario. Todas. Sino que ya no hay cambios en mi sistema a través del tiempo. Ok, entonces, bueno, para la acción de Michaelis, dijimos que yo puedo saber cuánto agrego de enzima, yo puedo saber cuánto agrego de sustrato, también puedo saber cuánto producto se forma. Lo que no sé es cuánto se forma de complejo enzima sustrato y cuánta enzima libre en ese momento. Esta relación. Solo sé esto. Entonces, dijimos que el complejo enzima, bueno, la enzima más sustrato, que da el complejo enzima sustrato, es reversible. Puede formarse y también puede liberarse y reformarse. Dijimos que no es una etapa de reacción, solo es un acoplamiento, una absorción o una unión entre la enzima y el sustrato. En ese momento toda la reacción. Entonces, ¿qué valor creen que debe ser más alto, chicos? ¿La K1 o la K-1? La K1. Si queremos reaccionar, debe ser la K1 más grande, ¿no? Porque quiere decir que se está formando más complejo el sustrato que se está rompiendo o liberando. Eso es lo que esperamos, ¿no? Que tiene que ver con la afinidad, ¿no? ¿Qué tan afín va a ser mi enzima con mi sustrato? Entonces también esas K son una velocidad, ¿no? ¿Qué tan rápido se forma el enzima sustrato y qué tan rápido se está desorbiendo o liberando ese complejo? Ahorita sin ver reacción. Nosotros no sabemos qué está pasando, ¿no? Esa K, ¿cuál es? No sabemos si es muy rápido de arriba o es más rápido de abajo, o si son iguales. No lo sabemos. Entonces hacemos suposiciones. Entonces una suposición es el pseudoequilibrio. Donde decimos que una etapa del mecanismo se encuentra en equilibrio. Solo lo estoy suponiendo. En este caso, Michaelis dijeron que, o supusieron o propusieron que la etapa de formación de componentes en sustrato se encuentra en equilibrio. Que lo mismo que se forma de complejo también se regresa a la misma velocidad. No quiere decir que no esté formando. Se están formando los dos igual de rápido. Hay reacción, todo se da. Solo que las velocidades son iguales. ¿Eso qué conllevaría entonces, chicos? Matemáticamente. Estoy diciendo que de aquí para acá y de acá para acá es igual. Si son velocidades, podemos igualar las etapas de reacción. ¿Cómo era la etapa de
¿Cuál? Definimos las R's por cada etapa. ¿Cuál era la de formación compleja encima sustrato? ¿Cuál? R1 igual a ahí, como cambio, por el mismo sustrato. ¿Y la de regreso cuál es? Cambio de sustrato. Y encima sustrato. No, ni siquiera encima y sustrato, ¿no? Sí. Entonces ese es el equilibrio. Y dicen que esas dos velocidades son las mismas, entonces podemos regularlas. Lo mismo que pasa a construir encima de sustrato, es lo mismo que la misma velocidad a la que se rompe o se libera este complejo, sin reacción todavía. Solo despejé complejo encima de sustrato. Y nos quedan estas divisiones constantes, ¿no? Y yo lo voy a renombrar. Pues digo que esa relación entre las constantes va a ser 1 sobre K. Si volteamos esta arriba y esta abajo, va a quedar K. No más se va definiendo, pero solo es el inverso. Entonces, si yo agarro esta ecuación y le meto este término, solo sustituir.
Solo se divide los que están en Sí. Me voy a meter en esta. Esta no me meteré acá. Voy a despejar esto. Ay, sí, bueno. Tú estás despejando cómo quedarían la forma de la encima. Entonces, esto. Agarrar esta y lo voy a meter aquí. Y esta libre lo voy a por esto. Sería P0 menos S. Multiplico todo por el sustrato aquí. Voy a contar el término de encima sustrato. Utilizamos el de este. El espejo es entonces. Llego a esta expresión entonces y espejo ya tengo despejado y complejo encima sustrato. En función de la enzima inicial que yo puedo saber, el sustrato que también puedo conocer. Y el resultado de equilibrio. Entonces dijimos que la formación del producto de TDP, chicos. TDR.
Espera. ¿Cuál? K cuadrada. ¿K cuadrada? Ajá. Bueno, K2. Ah, sí, entonces, si metemos este término aquí, y ellos definieron que la velocidad máxima es igual a la K2 inicial. Entonces, esta K2 es la K de reacción, es la K catenina, la que va a definir la velocidad de reacción. Las otras, solo de cómo se absorbe y disolve. Importan también porque si no se absorbe no hay reacción. Entonces llegamos a la misma ecuación que ya hemos visto, pero no es una KM sino una KS. Significan cosas diferentes. Pero la expresión queda pues igual, es una constante abajo, sumando con el resultado. Entonces, esa KS, chicos, ¿qué nos conviene? ¿Qué valor nos conviene que sea? Chiquito, grande. Chiquito. ¿Chico? ¿Por qué? Si es muy chico, ¿qué pasa? ¿Hay una mayor afinidad de la enzima? Ok, sí. ¿Pero por qué? O sea, como buena cosa. No, no físicamente, o sea, sí, tiene que ver con la actividad. Tiene razón. Va desde aquí, ¿no? Las constantes. Entonces este equilibrio, ¿no? Que no quiere decir que esta acá y esta acá sean iguales. Solo que la multiplicación de esta con esta y esta con esta va a ser igual. Entonces, necesitamos que la K1 sea más grande, ¿no? Quiere decir que hay mayor actividad. Entonces, si esa K1 es más grande, esta división se hace el valor más grande, el de abajo.
Y definimos que era inversamente proporcional, ¿no? Entonces ese valor va a ser más pequeño. Entonces necesitamos que sea más pequeña la KS, lo que indica que hay mayor afinidad o que hay mayor velocidad del lado de formación de complejo encima sustrato. Entonces sí, nos conviene que sea más pequeño. Si se hiciera muy pequeño respecto a ese, en el sustrato, ya lo dijimos, ¿no? Si es muy grande el valor de S respecto a la, en este caso la KS, entonces es despreciable, ¿no? Entonces quedaría nada más abajo el sustrato. Y si dividimos entre, bueno, se divide con el de arriba, el sustrato, entonces nos queda solamente la demás. ¿Qué orden de reacción dijimos que era esto, chicos? Eliminamos la KS. Bueno, y se desprecia. Sí, por ser muy pequeño. ¿Qué pasa ahí? Se hace muy pequeñito. Ya no lo contamos, entonces queda así que se termina. Entonces queda V max por S entre S. Si dividimos S entre S, igual. Entonces la ecuación depende solamente de la velocidad máxima, que es la carga de reacción por la cantidad de enzima. Vean que por esta ecuación reportan el valor de V max solamente, bueno, y la K se la pegan, pero esa V max lleva la carga catalítica con la carga de reacción y la cantidad de enzima. Si le agregamos más enzima, pues la velocidad va a ser mayor, la V max. Ahí se ve la ecuación, ¿no? Es proporcional a la mayor cantidad de enzima, mayor velocidad máxima. Entonces, compararse esas constantes con otra reacción, pues hay que saber cuánta enzima le agregó, ¿no? Si la Vmax es muy grande y yo la calculé y para una reacción me dio un valor más pequeño, tal vez no quiere decir que mi enzima esté mal, solamente que ellos agregaron mayor enzima que yo. Entonces lo mejor es reportar, yo diría que es calcular esa K respecto a la cantidad de enzima. Si juntamos los dos términos, no sabemos a qué se atribuye más ese valor de Vmax, ¿no? Si es a que la reacción es muy rápida o que se agregó mucha enzima. Yo tengo una duda. Sí, dime. Aquí mencionó que las K son diferentes. Tienen Sí, esta igualdad, o sea, estos es igual, pero no quiere decir que las K sean iguales. Es la multiplicación de esto por esto. Pero si lo despegamos, nos tendría que quedar igual, ¿no? Por la enzima y la cantidad de enzima y el sustrato. Despejamos que Si despejamos a la mano. tiene que quedar igual. No, porque bueno, aquí se despejó el S, ¿no? Lo tenemos en los sustratos. Va a ser igual esta relación por esta multiplicación. Entonces, el equilibrio es cuando esto está acá, el valor que sea multiplicado por el enzima y el sustrato, ese valor debe ser igual a esta multiplicación, ¿no? Y entonces quiere decir que las multiplicaciones de esto y esto no van a ser igual a estas, ¿no? Para que la relación nos dé una igualdad. Si esta multiplicación de complejo enzima sustrato, bueno, de enzima por sustrato, es igual a este valor de complejo enzima sustrato, entonces sí las clases deben ser iguales, ¿no? Para que los dé la igualdad. Pero no necesariamente tienen que ser así. Ok, ¿más dudas, chicos?
Entonces esta fue la primera aproximación que hicieron hacia el equilibrio. Y qué dimensión. Ok. Pero después entonces se puede tomar otra disposición, que es el estado estacionario. Dijimos que es cuando no hay cambios en la configuración, ¿no? A través del tiempo. Entonces lo que hicieron fue tomar el término del igual, en frecuencia más sustrato, que es el que no conocemos o no podamos conocer. Y se supuso que se encontraba en estado estacionario, que no había cambios. Entonces este término de cómo se mueve, cómo se cambia este complejo respecto al tiempo, pues ya se sabe. Nos queda esta expresión algebraica. Tenemos este término y aquí igual ellos definen una KM que va a ser el inverso de este término de constantes. Entonces, es esto. Solo agrupan las constantes y las nombran como una constante nueva.
Igual metemos la definición de enzima libre. Igual. Dejamos a lo mismo, chicos. Igual, tuvimos la derivada de doctor Casantín, será igual a una K2 por eso. Y por función de la velocidad máxima queda igual. Llegamos a alguna expresión. Pero ya no es KS, ahora es KM. Y esa KM ya no es el equilibrio. Involucra todas las constantes. La de reacción, y las dos de formación de complejo y separación de complejo. Gracias.
¿Dudas? Salud. Entonces, ¿cuál será mejor? ¿KS o KM? Es lo mismo, ¿verdad? La ecuación general es la misma. Si ustedes estiman los parámetros, velocidad máxima y pues, la constante, con esa ecuación pues va a dar un valor, ¿no? Gracias. Pero, ¿va a ser una KS o va a ser una KM? La ecuación general es la misma. La constante, de hecho, está la KM. Si dijimos que la K2 es la K1, si esa K2 es muy pequeña respecto a la K-1, ¿qué pasaría? En la definición de KM. Queda como KS. Entonces va a depender. Si ese valor esa K2 es muy pequeña respecto al K-1, se convierte en KS. Si no, pues se considera, ¿no? Es una KM. La KS tiene un sentido físico, ¿no? Tenemos que crear un equilibrio entre absorción y desorción. Esta KM involucra la absorción, desorción y también la reacción, ¿no? Y aparte tenemos otra, esa K también la tenemos en la B máxima. Entonces, esta constante es un poco arbitraria, no tiene un sentido físico real. La K es sí. Entonces, es una constante aparente que captura información de lo que de todo, ¿no? Si se llama también afinidad, pero por ejemplo, si la KM es muy grande, muy pequeña, no sabemos si es porque la K-1 era más es muy grande o la K2 es más pequeña. Si son solamente de relación de dos términos como K1 y K-1 como las de equilibrio, esa evaluación nos dice información, ¿no? Nos dice qué constante va a ser más grande, la de arriba o la de abajo. Pero como que tenemos una suma, entre esas dos no sabemos cuál es la que está ganando. Si son más o menos cercanas, o si la K2 es muy pequeña, como dijimos. Entonces, esta carga no nos da mucha información de las constantes que están ahí. Solo se agrupan en una sola constante nueva. Entonces, normalmente se usa KM para describir la ecuación de Michaelis. Considere todos los términos. KS es muy pequeño. Si K2 es muy pequeña, también la velocidad es cero. La velocidad también va a ser más lenta. Va a haber reacción, pero es más lenta. Ok, entonces nos quedamos con KM, que agrupa todo. Una constante aparece. Tiene información, pero no es muy exacto lo que nos está diciendo. Solo decimos que es afinidad
tiene que ver con toda la reacción, ¿no? Bueno, con el complejo enzima sustrato y toda la reacción. Okay. Entonces, esta reacción se desarrolló con suposiciones. No sabemos si estén realmente en cero equilibrio, no sabemos si realmente está en un estado estacionario. Pero así se trabaja y así se desarrolla la ecuación para que pueda ser más manejable. Aquí tenemos cómo se forma el producto, ¿no? A través del tiempo. Si quieres saber qué pasa con el sustrato, ¿qué le hago a esa ecuación, chicos? ¿Puedo saber cómo se comporta el sustrato con esta ecuación o no puedo? ¿Cómo se comporta el sustrato a través del tiempo? ¿Puedo saber? No, no se puede. Solo voy a saber el producto. Todo ese esquema. Enzima, sustrato y producto. Entonces la relación es 1 a 1, ¿no? Según esta ecuación, con esta definición. Entonces por cada mol de producto que se forme, el sustrato tiene que consumirse a fuerza, ¿no? Entonces esta es positiva, esta solo va a ser negativa. Si la hago negativa, ya ahora sé cómo va a caer la concentración. Porque según nuestro esquema, la relación es 1 a 1. Velocidad, R, que es una velocidad, el producto del tiempo, menos el sustrato del tiempo, que va a igual en términos ¿no? De niveles. Son iguales. Pues se ve bien la ecuación, nos dice cómo se va a comportar mi negación o respecto al sustrato del producto, lo que quieran seguir. Uno sabe Max que tiene que ver con la constante cinética y la concentración de enzima inicial. Y la KM que tiene que ver con la afinidad. Entonces todo este desarrollo se basa en este esquema. Entonces, si queremos aplicar esta ecuación, se tiene que cumplir esto. Es solamente para este caso específicamente. Entonces, esta ecuación solamente dice que tiene que haber un sustrato. Considera que solamente se forma la frecuencia más sustrato.
No hay complejo enzima producto, solamente se libera el producto luego. Y también muy importante, nos dice que la formación del producto es irreversible. Por la etapa de reacción, como tal, es una reacción irreversible. Si quieren aplicar esta ecuación, tienen que revisar ver que su reacción cumpla con eso. No pueden meterla nada más. La ecuación está más sencilla. Si tienen una reacción diferente, se tiene que desarrollar un modelo diferente. Pero bueno, esta es la general que se utiliza para reacciones enzimáticas. ¿Dudas, chicos? Entonces, este es un modelo cinético, nada más. Dice cómo se comporta mi enzima con el sustrato. Otra cosa es que no considera temperatura. Entonces, depende de la temperatura, va a tener parámetros diferentes. Y si baja la temperatura, pues obviamente mi IMA es más bajo. Si llega a la temperatura óptima, pues voy a llegar a máximo Vmax. Si me paso de la temperatura, también va a bajar mi Vmax. Entonces, este proceso lo considera el sustrato, nada más. Solo evalúo ese efecto. Entonces, esta ecuación es una R nada más, ¿no? Una velocidad de reacción. Un modelo que describe la velocidad de reacción. Si le quiero meter a mi modelo de reactor ideal, a modelo de reactores ideales, como el batch, me quedaría. ¿Cuál era la ecuación que definía el modelo de reactor? ¿Cuál es la ecuación? Por lo que No te- bueno, para el desarrollo es con el balance de materia, sí. Pero la ecuación final es un mutador. ¿Cuál era? ¿Cuál es?
Está la ecuación. ¿Por qué recurrir ideal, chicos? Dijimos que no recurrir ideal. Cuando sean simplificaciones a la transferencia del momento. Momento, calor y masa. ¿Vale? Momento, calor y masa. Entonces básicamente es toda reacción. Entonces esta es mi ecuación general para reacción en el lote. Si yo meto la ecuación de Michaelis, meten ahí, quedaría bien, así como está. Esta es la R, ¿no? Es la velocidad de reacción que está definida por la ecuación. Como esta reacción sigue el producto, lo voy a poner que bien. Salud. Salud. Ya va ahí. ¿Qué dijimos que era N? Son solo moles, ¿no? Esa es una concentración. O sea, ¿qué es una concentración? Cantidad o probabilidad de volumen. Es una cantidad por medio de volumen. Entonces, yo puedo multiplicar esto por esto para eliminar el volumen y tener cantidad solamente. Puedo pasar esto para acá, ¿no? Y esto entre esto nos va a dar concentración. Me parece. Entonces, en reactores ideales, mi modelo en lote es la pura cinética nada más. Como no hay términos de transporte, bueno, pues se desprecian. Todo está dado por la reacción, que va a ser, en este caso, la reacción de Michaelis. Entonces ya tengo mi ecuación, ya la puedo meter en mi reactor, en lote en este caso. ¿Cómo puedo calcular los parámetros? La B max y la KM. ¿Qué hicimos con la de crecimiento?
¿Qué hicimos con el crecimiento? ¿Cómo podemos resolver o encontrar la tasa de crecimiento? ¿Qué hicimos entonces? ¿Cómo la resolver? La del crecimiento. También tienes una derivada. Del tiempo. Utilizaríamos igual la fórmula. Bueno, en este caso, la fórmula para el crecimiento era dn dt es igual a rn 1 menos n sobre k. Podríamos agruparla así como lo es ahí. Por ejemplo, ajá. Sí, ¿no? Pero, o sea, tenemos la forma derivada de la integramos, ¿no? Para poder calcular. Bueno, derivamos y luego reacción lineal y ya calculamos. ¿Podemos integrar esta ecuación, chicos? De que estamos buscando La de Micael. ¿Sí? no hay ningún término que quede ahí, pero pues se puede, ¿no? Es un término que se puede integrar del lado derecho, pero quedaría multiplicado por el tiempo con el número de moles. Bueno, o sea, yo diría, pues, o sea, ya le pasamos esa expresión, ¿no? Como que era respecto del producto. O sea, en esa parte de los moles, ¿no? Entonces podemos integrar y evaluar entonces. No tiene términos, no tiene variables que tiene la expresión, por ejemplo, no tiene variable de producto o de tiempo, pero pues quedaría como multiplicándolo. Podemos transformarla, ¿no? Dijimos que la relación es 1 a 1. Entonces, está respecto al producto y tenemos sustrato. Matemáticamente no se puede, pero podemos pasar una expresión que nos relacione con el producto. Se puede hacer como la conversión, por ejemplo. Eso se puede hacer. Tenemos sustrato arriba y sustrato abajo también. Esto lo complica un poquito más para poder integrar. No es imposible, pero lo hace un poquito más complicado. Esta derivada entonces nos va a decir cómo se va a formar el producto, ¿no? Ya dijimos cómo se comporta así. Tipo sigmoide,
y el producto va a crecer y el sustrato va a bajar. Bueno, si la ecuación la ponemos negativa, el sustrato, ¿no? Entonces va a decaer la concentración. Si resolvemos esa derivada, nos tiene que dar esa información. Puede ser entonces productos y sustratos, ¿verdad? Que es lo mismo, solo la misma de trabajo. Entonces sabemos que conforme pasa el tiempo empieza a decaer la concentración. Bueno, la velocidad no sé. ¿Por qué creen que tenga ese comportamiento? La forma exponencial, por ejemplo, el crecimiento vimos que no se limita, ¿no? Se eleva y crece hasta donde sea. ¿Y aquí qué pasa respecto por qué se empieza a cortar, chicos? Con la presión, ¿cómo lo ven ahí? ¿Qué hace que nos dé esa forma? Conforme pasa el tiempo, va a haber menos sustrato, ¿no? Entonces, como una asíntota. Pero eso es lo que también dijimos, ¿no? Que inicialmente se comporta como una expresión de primer orden. ¿Qué dijimos que era la cuestión de primer orden, chicos? ¿Primer orden? Que depende del sustrato, ¿no? Sí, pues hay un valor que ya no puede tocar. Se hace cero, se cancela. Entonces empieza a perder. Sí, conforme empieza a bajar la concentración del sustrato, primero tenemos el tema de arriba, ¿no? Que se multiplica por la velocidad máxima. Es directamente proporcional. Entre menos sustrato haya, va a ser menor la velocidad. Entonces, al tiempo inicial, tenemos la máxima concentración de sustrato, vamos a tener la máxima velocidad. Conforme pasa el tiempo se va acabando, porque ese término no es S0, ¿verdad? Es una S nada más. Es el sustrato que hay en ese tiempo. Si habláramos de ese cero en esa ecuación, o sea, la concentración inicial, si tuviera ese término ahí, pues nunca va a bajar. Entonces, no tendríamos esa tendencia asintótica. Porque ese se mantiene constante y tenemos una velocidad constante. Pero como es un sustrato, bueno, una concentración evaluada a tiempo t, va a ir bajando. Conforme va bajando eso, va a bajar la velocidad. Es lo que se ve ahí en la tendencia. Ok, entonces, si hacemos experimentos con mi enzima y bueno, a la temperatura óptima, a una concentración de sustrato, vamos a tener esa tendencia, ¿no? Cómo empieza a formarse el producto hasta llegar a mantenerse constante, ¿no? Entonces, a tiempos iniciales tenemos la máxima velocidad, y dijimos que es una pendiente, ¿no? La velocidad dijimos que es una derivada de, en este caso, la concentración respecto al tiempo, que es una pendiente. Entonces nos va a decir, bueno, la máxima pendiente o la pendiente más vertical va a ser a tiempos iniciales. Conforme pasa el tiempo, pues se empieza a cortar y quiere decir que baja la velocidad. Entonces, si yo vuelvo a una concentración de sustrato, voy a tener esto, ¿no?
y puedo calcular una velocidad, ¿no? Puedo decir, bueno, hasta aquí tal vez se mantuvo la pendiente por máximo y yo puedo relacionarlo, ¿no? Calculo la pendiente de aquí o la velocidad puntual. ¿Cómo calcularía la velocidad? Sin aplicar derivada. Bien, si tenemos los datos experimentales. Puedo tomar la parte lineal, digo como hasta aquí, los puntos que tengan aquí experimentales, y hacer una regresión. La pendiente me va a dar la velocidad. Y así yo ya sé que a esta concentración que yo trabajé en el sustrato, voy a tener una velocidad. A cierta concentración tengo una velocidad. Si aumenta la concentración, mi velocidad va a subir. Si lo subo más, puede que suba más todavía la velocidad. Si lo subo un poco más, sigue subiendo. Pero va a llegar un punto en el que ya no suba. Y se mantenga constante la velocidad. Entonces puedes hacer experimentos, ¿no? Establecer una concentración de sustrato, hacer la reacción y ver qué pasa a través del tiempo. Entonces tenemos datos de concentración y la velocidad inicial en ese momento, bajo esa concentración. Y aquí vemos el efecto, ¿no? Como al inicio va a ser proporcional, ¿no? Si aumentamos la concentración, va a ser más rápida la reacción. Eso es de primer orden químico. Pero va a llegar un punto en el que ya la concentración ya no afecta la velocidad. Se va a mantener constante. Es donde tienes que aborrecer. Ok, entonces ya tengo estos datos y ahora qué puedo hacer para calcular mis constantes. ¿Cómo las tengo? Ya sé la velocidad respecto a la concentración, ya sé más o menos como a partir de qué concentración ya se comporta como reacción de orden cero. Pero para la ecuación, ¿cómo le hago? Dijimos que la velocidad, bueno, la R es una velocidad, ¿no? Entonces esa velocidad yo la tengo, que son estos datos. Ya calculé la velocidad, ¿no? Es una relación de concentración respecto al tiempo. Que la derivada, por eso la puedo igualar. Tengo la concentración de sustrato a la que está evaluando también, ¿no? Entonces tengo esas dos. Entonces podría aplicar con los datos experimentales y calcular los parámetros. Pero así como está, pues no le doy forma. ¿Cuál va a ser mi pendiente? ¿Cuál va a ser la ordenada? ¿Cómo calculo eso? Los parámetros.
sacar el inverso a esta ecuación. 1 sobre todo. 1 sobre B. Es lo mismo, ¿no? Si hago a de un lado y con los dos lados, la ecuación queda igual todavía, ¿no? Se puede hacer. Entonces, solo voy a subir el término de arriba y el de abajo. Ok. Todavía como proceso de forma, voy a separar términos. Están sumando estos dos, puedo dividirlos, ¿no? Por fracciones. Es lo mismo, ¿no? Entonces este S con este S se hace 1. Voy a llegar a esa expresión. Entonces aquí, ¿qué característicos? ¿Ya vieron cuál va a ser? El pendiente y el terminado de Uno sobre la concentración es la variable. Entonces la pendiente sería KM sobre V max. Y pues la ordenada de origen es pues si tengo, bueno, tengo mis datos sobre concentración y velocidad, solamente les saco el inverso y los grafico. Hago una regresión lineal. sacando por medir. No, ya está lineal así. Podríamos ya sacar así con la B max y la KM, ¿no? Con ordenada sacamos la B max y con ese dato podemos despejar cuánto vale el KM, ¿no? De la pendiente. Pero bueno, vamos a graficar eso, ¿no? Sería, vamos a graficarlo, sería 1 sobre B y 1 sobre S, ¿no? Es lo que vamos a graficar. Algo así. Entonces la pendiente dijimos que es KM sobre B max. Y este punto es 1 sobre B max, ¿no? Si yo paso mi gráfico hasta acá, quiero saber este punto. ¿Cómo lo calculo, chicos? Uno sobre S igual a 0. ¿1 sobre qué? S igual
de 0. 1 sobre la concentración. 1 sobre S. Cuando 1 sobre S es igual a 0, es numerador. Digo, no, perdón. Cuando este es 0, ¿no? Ese, cuando 1 sobre S es 0. Cuando este es... Pero para eso la concentración tendría que tender a infinito. ¿Cuál? La concentración tendría que tender a infinito. Sí, o sea, solo matemáticamente, ¿no? Porque sí, o sea, no podemos... Físicamente no podemos... Bueno, está complicado, sí. Solamente matemáticamente ¿cómo lo... ¿Qué valor sería, no? Gracias. Entonces tenemos que en ese punto y es 0, el valor de 1 sobre S va a ser igual a 1 menos 1 entre menos carga. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces podemos sustituir los valores y podemos calcular todos los parámetros. Es una forma de calcular todos los parámetros, entonces el inverso. Pero, ¿qué pasa con el inverso de valores pequeños? ¿O de qué pasa? Por ejemplo, en concentraciones muy bajas de sustrato, por aquí. Cuando sacamos el inverso de un valor bajo, se hace muy grande, ¿no? Si ese valor no lo calculamos muy bien, experimentalmente, se va a hacer más grande el error para sacar el inverso. Entonces, a concentraciones bajas no es tan recomendable ocupar esta forma. A menos que tengamos datos muy confiables y
sepamos que está todo muy bien calculado. Esta es una forma, vamos a ver después las demás formas de cómo calcular también los parámetros. Todos van a ser igual, ¿no? Respecto a la velocidad de la consumación. No vamos a integrar esta cosa. Perdón, chicos. ¿No? ¿Seguros? No me tienen dudas, pero... No os voy a pedir que me desarrollen la ecuación. Y quiero que la entiendan, ¿sí? Que sepan de dónde sale cada cosa. Que sepan cuándo podemos ocupar esta ecuación. ¿Perdón? Ideal de reactor. Sí, eso vamos a ver. ¿No tienen dudas? Les digo, yo no te pregunté en el examen que me desarrolle una ecuación, pero tú vas a hacer sobre ecuación. Sobre fenómenos o... ¿Cómo se llama la ecuación? Pero este es en estado para el examen de... Sí, pero es que ya quedó así. La de Miqueles-Menten, la primera aproximación fue con el equilibrio que les dije, ¿no? Pero luego Rick Caldein hizo el resultado escenario y ya se quedó así. Por eso lo encuentran como KM siempre, no como KS. Pues dijimos cuando si tenemos la KM y cuando la K2 de la reacción es muy chiquita, se desprecia y esa KM se convierte en KS. Entonces se quedó la expresión con la KM que contempla todas las constantes, como las constantes de absorción, distorsión y la reacción. Al fin y al cabo, por ejemplo aquí pues vamos a estimar, calcular la KM y nos va a dar un valor, ¿no? Vamos a saber si está en el equilibrio o si es una K de estado estacionario, ¿no? Todo nos dice un valor y ya es aparente. No sabemos exactamente qué relación está, ¿vale? Entonces estudié el desarrollo y la ecuación como tal, que la entiendan, si quieren nada más. Bueno, nosotros nos vemos el martes. Esta semana 4. Sí. Yo creo que para el semana 6, el martes hacemos el examen. La carita.